Hola, mi nombre es Daniel Ayón Zamora del grupo segundo E y junto a mi compañero les enseñaremos sobre las mediciones eléctricas, utilizando como ejemplo este circuito. Hola, mi nombre es Juan Pablo César Hernández y me tocó el tema de medición de resistencia eléctrica y medición de corriente. La medición de resistencia eléctrica se mide en ohmios. Un ohmios es igual a un voltio de diferencia eléctrica por un amperio de corriente. La resistencia puede medirse a través de un multímetro analógico o digital. La medición de corriente que fluye por un circuito, o sea, aquí me estoy refiriendo a medición de corriente. Eso es lo que quiere decir, de que fluye por un circuito cerrado, se realiza por medio de un amperímetro o un miliamperímetro. Eso quiere decir que es como un tipo de multímetro, pero mide la medición de corriente eléctrica, que esto puede ir conectado, ya sea el caso que sea en serie, puede ir conectado en el propio circuito eléctrico. A continuación, como pueden ver, lo que hice en la foto fue sacar una pila, o sea, el símbolo de pila, y poner 5 voltios de pila en la pila. O sea, la pila contiene 5 voltios. Saqué dos resistencias, una de 510 ohms y otra de 1K. Entonces lo que hice fue sacar un multímetro y medir cuánto era, y de resultado fue 3.3120. Entonces conecté la punta del positivo a la resistencia y la negativa a la pila. Eso fue lo que me dio el resultado. Y en la segunda, lo que hice para la resistencia total fue lo mismo, quedarme con los mismos valores, pero quitar la resistencia. Entonces así quedándome con solamente las resistencias, y así ya puedo sacar el valor de las resistencias total. Entonces lo que me dio fue 1.5100K, y eso es todo. Es que debes de tomar al momento de medir o tomar un voltaje es tener en cuenta qué vas a medir, si vas a medir una resistencia o un voltaje. Para la resistencia, lo primero que hacemos es conectar las puntas en los lugares correctos, y si no sabemos qué valores son, se pone al más alto y se va bajando para que nos dé el valor. Y en el voltaje, lo primero que hacemos es conectar los cables, los jacks otra vez en lugares correctos, y movemos el símbolo de la llave al de los ohms, y ese nos ayuda. Y hacemos lo mismo, si no sabemos el valor, tenemos que ir desde el más alto al más bajo para saber qué valor. Ahora les enseñaré a calcular la resistencia, la corriente y el voltaje de cada resistencia de nuestro circuito. Bueno, empezamos. Lo primero que debemos hacer es sacar nuestra resistencia total, que es usando la siguiente fórmula. Ahora toca despejar la fórmula. Nuestra resistencia total es igual a 510 ohms de nuestra resistencia 1 más 1000 ohms de nuestra resistencia 2. Esto da igual a 1510 ohms. Ahora lo colocaremos en esta tabla para llevar un mayor control de lo que hacemos. En el segundo paso debemos sacar nuestra corriente total, que es igual a voltaje total sobre resistencia total. Ahorita sabemos que nuestro voltaje total, gracias al circuito, sabemos que nuestro voltaje total es de 5 voltios. Así que vamos a sustituir. Sustituyendo sabemos que 5 voltios sobre 1510 ohms, esto nos da un igual a 0.0033 amperes, que es nuestra corriente total. Ahora toca colocarlo en la tabla para seguir con el mismo orden. Como vemos en nuestra tabla, y sabiendo que es nuestro paso 3, lo que falta es sacar el voltaje de nuestras resistencias. La fórmula para sacar el voltaje de resistencia 1 es igual a resistencia 1 por corriente total. Si tuvimos valores, y esto nos da 510 ohms por 0.0033 amperes, esto es igual a 1.83 voltios. Esa es la corriente de nuestra resistencia 1. Ahora tocaría sacar el voltaje de nuestra resistencia 2, la cual es la misma fórmula, pero en lugar de poner el valor de resistencia 1, pondremos el de nuestra resistencia 2. Si sustituimos, nos da 1000 ohms por 0.0033 amperes, esto nos da igual a 3.31 voltios. Ahora vamos a colocar los valores que obtuvimos haciendo la fórmula en nuestra tabla para el orden. Vemos que nuestra resistencia 1, su voltaje es 1.68, y nuestra resistencia 2
2 es de 3.31 voltios. Esto sumándonos nos da 4.99 voltios y esto después nos va a servir para la comprobación. Estando en la comprobación, aquí podemos ver que nuestro voltaje total es igual a voltaje de resistencia 1 más voltaje de resistencia 2, que esto sustituyéndolo es 6.68 más 3.31 es igual a 4.99 voltios. Y nuestro voltaje total que antes sabíamos era de 5 voltios porque es la carga en la que estamos usando en nuestro circuito. Así que nuestro procedimiento es el correcto, ya que estamos muy cerca de nuestro voltaje que habíamos hecho antes. Nunca puede ser exacto porque va a haber diferencia por la resistencia que llega al voltaje. Ahora les enseñaré cómo medir la corriente, el voltaje y la resistencia de nuestro circuito. En este caso lo vamos a hacer con un simulador de circuitos. Si en tu caso estás utilizando un multímetro en físico, deberías de seguir las siguientes precauciones. En primer lugar, no toques las puntas cuando estés midiendo. En segundo lugar, es que revises muy bien los rangos que estás utilizando para medir. En tercer lugar, cuando midas resistencia total, antes haz un aproximado siendo una fórmula. Sabiendo esto, podemos comenzar. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a empezar. Primero sacamos el valor de nuestra resistencia 1. El valor es igual a 510 ohms. Ahora vamos a sacar el valor de nuestra resistencia 2. El valor es a 1 kilo ohm. Ahora sacamos nuestra resistencia total. Si R1 nos dio 510 ohms y R2 nos dio 1000 ohms, nuestra resistencia total es de 1510 ohms. Ahora sacaremos el voltaje de resistencia 1. Nos dio 1.68 voltios. Ahora sacaremos el voltaje de resistencia 2, el cual nos dio 3.31 voltios. Ahora sacaremos el voltaje total, el cual nos dio 5. Ahora sacaremos la corriente total. Fíjate muy bien dónde pones las puntas del multímetro. La punta positiva debes ponerla al final de las dos resistencias del circuito, del lado positivo de tu batería. Y la punta negativa debes ponerla del polo negativo de tu batería. El polo negativo de tu batería no debe ir conectado al circuito. Así mediremos bien la corriente. El total de corriente que nos dio fue 3.120 mA, que esto equivale a 0.003312 amperes. Y ese sería la corriente total de nuestra resistencia. Ley de Kirchhoff. Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga de circuitos eléctricos. Fueron escritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. De ahí viene su nombre de Ley de Kirchhoff.